La Iglesia Ministros de Fuego presenta su ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego. Derrama de tu fuego. Escrito está Hebreos capítulo 1, verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Te invitamos todos los fines de semana para que escuches Tu ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. por tu emisora. Buenos días, estamos una vez más en su ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego, y escrito está Hechos capítulo 2, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. amén. Y oramos. Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más podemos venir delante de tu presencia, Señor, para traer palabra de sabiduría, palabra, Señor, que puede edificar a cada persona que escucha este hermoso programa. Gracias, Señor, te damos hoy, bendito Dios, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que seas tú, Padre amado santo, dirigiendo, Señor, lo que cada palabra que aquí se vaya a decir, Padre amado santo. Gracias, Señor, por cada una de esas familias, de esos hogares que nos sintonizan en este hermoso día, Padre amado santo. Gracias, Señor. Gracias por cada persona, cada joven, cada anciano, Señor, que escucha esta palabra, Señor, que hoy se va a llevar. Gracias, Padre amado santo, te doy por mi hermana Karina, que es quien lleva hoy la palabra, Señor. Sé tú poniendo carbones encendidos, Padre amado santo, y que esta palabra sea sembrada en cada una de las personas que escuchen este hermoso programa y que dé su fruto, Padre amado santo. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, te damos toda gloria, toda honra y toda adoración, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Este ministerio está dirigido primeramente por el Espíritu Santo de Dios y bajo el apostolado de nuestro amado pastor Norby Suárez. Mi nombre es Ender Briceño y mi número telefónico es el 0414-066-9905. Damos las emisoras que nos acompañan, Dailinés. Claro que sí, pueden sintonizarnos a través de Bolivariana 94.1, gracias a William Medina, Maravina 105.5, gracias a Kenny Ramírez, y Fortuna 97.5, gracias a Eduardo Barreto. Recuerden que pueden visitarnos todos los días miércoles a las 6:30 y domingo a las 8 de la mañana, que son los días de nuestro servicio. Nuestra iglesia está ubicada en el sector Nueva Independencia, calle 94A, casa 4682, después del centro comercial Cunana, primera entrada a la izquierda y luego a la derecha. También pueden sintonizarnos por nuestra página de internet www.tufortunafm.com.be y a través de nuestras redes sociales en Facebook como Ministerio Evangelístico Llamas de Fuego y en Twitter como Ministerio Evangelístico Llamas de Fuego. Amén. Y si me quieres seguir, ubícame en Facebook como el evangelista Ender Briceño, envíame tu solicitud y con gusto te seguiré. Y hoy tenemos como invitada especial a nuestra amada hermana, la maestra de la palabra, la doctora Karina Goitía. Ella forma parte del ministerio Llamas de Fuego y la tenemos hoy como invitada especial acá en este programa. Bienvenida a su ministerio radial Llamas de Fuego, Karina Goitía. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. El día de hoy estaremos hablando sobre la importancia de ser constantes en la oración. Podemos observar a través de la obra que Dios realizó en la creación que todo cuanto Él hizo tiene un propósito. Asimismo es la oración. Dios nos dejó esta herramienta fundamental con el propósito de que todos y cada uno de nosotros tengamos una relación íntima y personal con Él. Este es el tema que estaremos hablando y discutiendo el día de hoy, la importancia de ser constantes en la oración. Amén. Escuchamos Canto al Rey con Adrián Bermúdez y estamos de vuelta con el Ministerio Evangelístico Radial Llamas de Fuego.
amado Rey, fuiste a la cruz, inmolado fue tu cuerpo, por amor a la humanidad no te importó ser igual a Dios, te humillaste, nuestro Padre, a lo sumo te exaltó. Canto al Rey Jesús majestuoso, Dios poderoso es, digno de la gloria y honor. Canto al Rey Jesús majestuoso, Dios poderoso es, digno de la gloria y honor. Tu sangre, Dios, borró mi maldad, me sellaste con tu espíritu, me llenaste de tu paz, no te importó ser igual a Dios, te humillaste, nuestro Padre, a lo sumo te exaltó. Canto al Rey Jesús majestuoso, Dios poderoso es, digno de la gloria y honor. Canto al Rey Jesús majestuoso, Dios poderoso es, digno de la gloria y honor. Canto al Rey. Canto al Rey Jesús majestuoso, Dios poderoso es, digno de la gloria y honor. Canto al Rey Jesús majestuoso, Dios poderoso es, digno de la gloria y honor. Canto al Rey Jesús majestuoso, Dios. Y seguimos con Llamas de Fuego. Hoy, como le dije al principio, tenemos como invitada la doctora, la maestra Karina Goitía. Su mensaje para toda la audiencia que Dios le ha colocado en su simiente, Karina Goitía. Amén. Como le decía anteriormente, hoy estaremos hablando sobre la importancia de ser constantes en la oración. La oración para el cristiano no debe ser algo opcional, sino debe ser algo fundamental en su vida. Es necesario comprender que somos nosotros quienes debemos organizarnos y sacar el tiempo para orar. Y esto debe ser diariamente, debe ser nuestro diario vivir. Hemos de tomarlo en cuenta en todo momento. La oración es una herramienta fundamental que Dios nos ha dado. Es la oportunidad que nosotros tenemos de comunicarnos con Él, de tener una relación íntima con Dios. Pero, ¿qué necesitamos nosotros para orar? Necesitamos fe, primeramente.
La palabra de Dios dice que es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay, que le crea que Dios existe, que Dios es un Dios real. Como decía también, es muy importante y que Dios ha dispuesto esta herramienta fundamental para que todos y cada uno de nosotros podamos disfrutar de ello. Es importante que tú sepas y conozcas de que no es un mero acto de religiosidad. Debes sacar ese chip de tu cabeza de que la oración y el acto de orar es simplemente de cristiano, es un acto religioso, para nada. La humanidad está acostumbrada a verlo de esta manera. Pero la oración es una comunicación, una relación que nosotros tenemos con Dios. Y cuando al ponerla en práctica podemos disfrutar los maravillosos beneficios que ésta trae. Por ejemplo, si no tengo una relación con Dios y no dedico tiempo en conocer su voluntad, ¿cómo he de saber qué es lo que me depara? ¿Cómo he de saber yo cómo he de conocer la voluntad de Dios para mi vida? Jeremías capítulo 17, verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el libro de Proverbios nos dice también lo siguiente: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Quien consulta con el Señor sus planes descubre el propósito que Dios tiene para su vida. Y esto es muy importante porque, como dice la palabra de Dios, son muchos los planes que tiene el hombre. Pero también sabemos que engañoso es el corazón. Entonces, como dice la palabra en Mateo capítulo 6, verso 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El verso 26 dice: mirad, las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y así muchas palabras y muchas bendiciones, promesas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y nos habla Mateo capítulo 6 sobre el afán. Pero es lo que observamos hoy en día, como las personas viven afanadas por el diario vivir, de que han de comer, de que han de vestirse y todas estas cosas. Pero son promesas que Dios tiene encerradas dentro de la palabra y que podemos descubrir y que podemos disfrutar cuando nos activamos y somos fervientes en la oración. Cuando nosotros comenzamos a activar nuestra fe y a creer en la palabra, en la promesa que Dios nos ha dado. Y este es uno de los beneficios importantes que tiene la oración, que a través de ella nosotros podemos reposar y descansar en el Señor. Dejamos ya de ver las circunstancias, lo difíciles que estas son, sino que cada vez que venimos ante la presencia de Dios Padre, nosotros podemos allí descargar todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad. La palabra afanarse significa distracción con preocupación, con cosas que causan tensión y presión. Entonces es muy importante que cada una de las personas que me están escuchando conozcan la importancia que tiene la oración y el cambio drástico que daría a su vida si comenzasen a tener una relación, una comunicación con Dios. Es algo muy sencillo, es algo muy práctico, que no necesita de palabras doctas, que no necesita de muchas cosas para tú ponerlas en práctica. Lo único que necesitas fundamentalmente es la fe. Es que tú creas que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que todo lo puede, un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Ese es el principal paso que tú tienes que dar para activar tu relación con Dios, creerle que le hay, creerle que Dios existe. Y hay muchísima evidencia para ello. Tienes la obra de la creación, puedes ver solamente el abrir los ojos y el mirar a tu alrededor. Hay mucha evidencia de la creación que dice que hay un Dios real, un Dios todopoderoso, un Dios que allí está a nuestro lado y que Él, más que cualquier persona, está interesado en tener una relación con el hombre. También es importante que tú busques el pase para que tú puedas venir a la presencia de Dios. Y fíjate que muchas personas buscan diferentes maneras para atraer la atención de Dios, como dicen ellos. Buscan muchas maneras para llegar a Dios, pero la palabra dice que solamente hay un camino, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el camino, es la verdad
y es la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Es importante que tú reconozcas el sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Es importante que tú le abras tu corazón a Cristo Jesús, que lo reconozcas en todos tus caminos. Es importante que tú le aceptes como tu único Señor y como tu único Salvador. Es importante de que tú entiendas y comprendas hoy, y más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que la única solución que tú tienes, la única solución para tu vida se llama Cristo Jesús. Y la llamada que tú necesitas hacer para tu socorro, para tu auxilio, es a Dios, es a Cristo Jesús a quien tú tienes que venir. Es a Cristo Jesús, es a quien tú tienes que acudir. Pero recuerda que es a través de la oración, es a través de la relación y la comunicación es que tú puedes activar y que tú puedes desatar todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida, activándote en la fe y abriendo tu corazón a Cristo Jesús y aceptándolo como tu único Señor y Salvador. ¿Y por qué has de realizar estos pasos? Porque es a través, ¿verdad?, de que tú abres tu corazón a Cristo Jesús, es que tú puedes disfrutar del beneficio del Espíritu Santo. Hay una palabra muy importante, ¿verdad?, que nos habla que quién conoce mejor las intenciones o lo que hay en el corazón sino su espíritu, el espíritu que está en sí, ¿verdad? Dice 1 Corintios capítulo 2 verso 10, pero Dios nos reveló su palabra a nosotros a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y vosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que es muy importante que nosotros recibamos del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo Dios nos revela de lo más profundo de su corazón. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos comprender y entender el plan y el propósito que Dios tiene para la vida de nosotros. Y es a través del Espíritu Santo y a través de su poder es que nosotros vamos a poder perseverar y mantenernos constantes sin importar en cómo estén las circunstancias, sin importar en cómo se muestra el panorama que está a nuestro alrededor. Y estas herramientas fundamentales tú tienes que conocerlas de hoy en día para que las pongas en práctica y puedas ver el cambio y la transformación en tu vida y puedas entender y puedas agarrar en tu corazón esta palabra y activar el poder que hay en ella y podrás ver el poder sobrenatural de Dios obrando en tu vida. Amén. Qué bonita palabra trae la hermana Karina Goitía. Escuchamos Autoridad Divina con Dani Berrío y estamos de vuelta con Llamas de Fuego. Yo creo en tu palabra y esta iglesia también cree. Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu mover, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina, declaro sano a todo el que cree. Yo aniquilo toda maldición, quiebro el yugo de la opresión, expulso toda especie de demonios. En el nombre de Dios vivo de Abraham, yo echo ahora fuera todo miedo. Estoy debajo de una gran unción, penetra ahora hasta las coyunturas, restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra, y dicen que señales la seguirán. Y hoy creo en tu nombre, y creo en el poder de tu poder. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y
y el infierno se tiene que doblegar. Y reprendemos ahora al diablo en nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, no importa el nombre, será vencida ahora en la acción. Sana, salva, liberta, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo hoy con tu poder, ven, derrama la unción, haz el infierno temblar, aplasta la serpiente, oh Dios, y una vez cumple hoy tu palabra que nos hace vencer, que nos hace vencer, que nos hace vencer, pues tuyo es todo el poder. Y seguimos con Llamas de Fuego. Cada persona debe de tomar en cuenta el acudir a Dios, el tener una buena relación con Dios en todo momento, no solamente cuando se presenten circunstancias difíciles, cuando hayan problemas, no solamente cuando se encuentra verdaderamente confundido, sino en todo momento la persona ha de tener una buena comunicación con Dios. Hablamos de una relación que debe de ser personal, una relación que debe ser íntima, así como es un matrimonio, que es entre dos personas. Asimismo, ha de ser la relación que nosotros debemos de tener con Dios, diariamente, continuamente. Así como en un matrimonio es muy importante la comunicación, ya que esto es fundamental, es básico para que pueda desarrollarse la misma. Asimismo, ha de ser nuestra relación con Dios, debe ser continua, debe ser algo fluido, y podemos ver a través de los hechos cómo Dios anhela verdaderamente relacionarse con la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, se rompió esta relación entre el hombre y Dios, un separamiento debido al pecado, pero Dios tuvo la iniciativa y buscó la solución a la misma. Él fue capaz de entregar a su único hijo, a Jesucristo, para que muriera en la cruz del Calvario, para que a través de ese sacrificio, a través de la sangre que Él derramó allí en la cruz del Calvario, nosotros pudiéramos obtener el perdón de los pecados y así poderse entablar, reparar de esta manera la relación del hombre con Dios. Y es muy importante que cada uno de nosotros y todos los que me están escuchando conozcan este regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Ahora la pregunta es, ¿por qué debo de orar? ¿Y a qué se refiere el ser constante? Jeremías capítulo 17, verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es Dios quien escudriña nuestros corazones y es Dios quien conoce la intención del hombre. De hecho, la palabra nos enseña que los pensamientos, las emociones, la iniciativa, el deseo de amar y todo emana del corazón del hombre.
no de la mente como las personas suelen pensar, sino del corazón, es de donde nace tanto el hacer el bien como el hacer el mal. Pero también nos enseña la palabra en Jeremías capítulo 17, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces nosotros pensamos que el camino que conduce a nuestros pies es el mejor, es lo que más nos conviene. Tomamos decisiones apresuradamente basadas en nuestro raciocinio, en lo que creemos que posiblemente es lo que más nos conviene. Pero podemos ver en la mayoría de las veces, ¿verdad?, que el fin que nosotros a veces obtenemos no es el que esperamos, que las cosas no nos resultan como nosotros de verdad pensamos al principio que sería. Y esto es por la misma palabra, el mismo consejo que Dios nos da, que engañoso es nuestro corazón. El hombre a veces se deja guiar por su propia prudencia. Incluso muchas personas inteligentes, sabias, más todavía cuesta que éstas reciban un consejo. Y por esto mismo es que debemos acudir a los pies del Señor. Es más por esto que cada decisión que nosotros hemos de tomar, antes de llevarla a cabo, antes incluso de que se engendre en nuestro corazón, debemos consultar a Dios y decirle, ¿es verdaderamente, Dios, esto es lo que me conviene? ¿Verdaderamente esta es la mujer que a mí me conviene para que sea mi esposa? Señor, esta decisión que yo voy a tomar financieramente es lo que será de beneficio para mi familia. Señor, ¿qué he de hacer yo para mejorar? ¿Qué decisión he de tomar para mi familia? ¿Cómo he de corregir a mis hijos? Y estas son preguntas constantes que se hace cada persona diariamente. Por eso que es importante orar, consultar a Dios, porque Él fue quien nos creó. La palabra de Dios dice que aun cuando nos formamos en el vientre de nuestra madre, ya Él ya conocía y ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasó con ese plan? ¿Qué pasó con el propósito ese que Dios tenía para nosotros? Porque así mismo, como leímos anteriormente y hablábamos en el segmento anterior, Dios creó cada cosa de la creación con un propósito, con una función. Y así mismo somos todos y cada uno de nosotros. Vinimos a este mundo con un propósito. Cada uno, Dios tiene un plan maravilloso. Y por supuesto que su plan es perfecto. La palabra dice que todo lo que hay en el corazón de Dios, sus pensamientos son de continuo de bien y no de mal para nosotros. Pero cuando nosotros dejamos de orar y esa relación dejamos que mengue, esa comunicación, ¿cómo hemos de nosotros de conocer el plan de Dios? Si el plan de Dios nosotros lo conocemos cuando oramos, cuando leemos su palabra y sobre todo que lo que garantiza que se lleve a cabo es que nosotros lo pongamos en práctica. Por eso, ¿verdad?, es que es importante el ser constantes en la oración, constantes, porque no es voy a orar hoy que tengo este problema, voy a orar para que entonces Dios solucione, para que mejoren las circunstancias, y al mejorar el panorama, entonces yo mengo y ya no busco más de Dios hasta que se vuelva a presentar otra circunstancia o un panorama similar. No, ha de ser constante, constantemente vigilar, así como hacen los soldados. Hay un dicho que dice que soldado, guerra avisada no mata soldado. Pues esto, por supuesto que entra en este tema, porque cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Él nos puede revelar antes de que sucedan las cosas para que nosotros estemos apercibidos, para que clamemos, para que oremos, para que nos activemos, para que nos ciñamos de poder, para que en autoridad nos paremos a orar, a clamar, a interceder por nuestras familias y estas cosas no sucedan y no nos acontezcan. Esta también es una de las importancias de ser constante, porque aquel soldado que está vigilante, que está percibido, pues el enemigo no le toma de sorpresa. Asimismo sucede a la persona, al cristiano que se mantiene vigilante en la oración. Las circunstancias, los problemas no le tomarán de sorpresa porque ya él estará apercibido de lo que ha de acontecer. Porque Dios Padre, que sí conoce el futuro, que sí conoce lo que ha de acontecer de mañana, lo que ha de acontecer en un año, lo que ha de acontecer en un mes, Dios nos lo revela para que nosotros nos activemos, clamemos, oremos, intercedemos y
paremos en la brecha y así mismo podamos ver el poder de Dios sobrenatural obrando en nuestras vidas. Esta es una de las herramientas importantes que Dios le ha dado al cristiano, pero recuerda que no solamente es a un pequeño grupo al quien Dios lo ha dispuesto, no, es a toda la humanidad. Es a toda la humanidad y Dios quiere que tú te actives en la oración. Dios quiere que tú te actives en el clamor, en la intercesión y veas el poder sobrenatural de Él obrando en tu vida. Amén. Qué bonito. Escuchamos Cuando Ora con Nancy Amancio y estamos de vuelta ya en la parte final del programa, Llamas de Fuego. De despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver. En fe al caminar vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Cuando oras, la guerra tienes que ganar. Al caer volverte a levantar. Cual soldado valiente, la victoria Él te dará. Revestido de la unción, cruzarás linderos de dolor. Con Cristo como escudo pelearás seguro. En fe avanza al caminar vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Al orar verás el mar dividirse, los muros caer, los yugos pudrirse. Al orar verás que Dios va contigo. Él será refugio, tu fuerza y abrigo. Al orar tu fe podrás restaurarse, enfermos sanar, heridas curarse. La maldad de este mundo menguará. Solo debes orar sin cesar. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Cuando se rompen cadenas, todo yugo se quiebra. Debes orar, pide con fe. Las tinieblas se van, tu victoria tendrás. Si tienes fe, si tienes fe. Cuando oras. Y seguimos con Llamas de Fuego. Hermana Karina, en este tema que usted está tocando hoy y se tocó la semana pasada, como es la oración, ¿cómo es a esa persona
que no se congrega ni siquiera en la iglesia cristiana, en la católica, en la adventista, no se congrega. Estamos hablando de una persona que ellos creen en su propia fe. Bueno, la fe es de ellos. Y la iglesia católica dice rezar, pero esas personas ni rezan ni oran porque no saben. Y aún mucho en la iglesia cristiana, usted habló ahorita sobre la autoridad. La autoridad no es dada a los hijos de Dios, porque usted no le puede decir que tiene autoridad a una persona que está en alcoholismo, porque aún en él existen cosas del enemigo que lo tienen en cautividad. Esa persona no tiene autoridad. Y aún en la iglesia católica, hermana Karina, muchos, aún estando en la iglesia católica, todavía no saben esa herramienta que Dios nos ha dado de autoridad. La Biblia nos dice y nos enseña que el Señor nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones en su nombre. Aullar serpientes y escorpiones. Dios nos da la autoridad. Entonces, esa persona al que le estamos llegando este mensaje, al que está en la cautividad, al que está en la drogadicción, al que está en el lesbianismo, en la homosexualidad, al que está acostándose con varones y mujeres acostándose con mujeres, aquel que está fornicando, a esa persona, ¿cómo se le dice orar si aún muchos en la iglesia no saben orar porque no saben pedir? La Biblia nos dice, nos enseña a pedir, pero pedir con fe. Y hay mucha gente que solamente su oración es corta, ni siquiera el Padre Nuestro lo inician para pedir. Porque uno tiene que saber pedir. Primero comenzar en la oración, darle gracias a Dios, en la alabanza y en exaltación al Señor. Que eso mismo del Espíritu Santo te va llevando a la petición de la oración. Dailínez creo que también tenía otra preguntita por ahí. Dailínez. Sí, mi hermana. Cuando una persona, ¿cuáles serían los obstáculos que se le puede presentar a una persona para orar? ¿Y cómo podría ser esa persona para vencer esos obstáculos que se le presentan en su vida durante la oración? Ok. Respondiendo a la pregunta que usted hacía, hermano Ender, sobre cómo van a orar los borrachos, o qué harían aquellas personas que están de cierta manera en fornicación, que están en alcoholismo. Les diré, mi consejo es el siguiente. Como decía anteriormente, lo primero que han de sacarse es el argumento y también aquel pensamiento de religiosidad que dice que orar y que la oración es de cristianos, que es de católicos, que es de testigos de Jehová. No, la oración, como yo decía, es el acto de intimar con Dios para conocer su voluntad. Es una comunicación, es una relación con Dios, no es una religiosidad, al contrario. Y uno de los obstáculos que le impide a la persona comunicarse con Dios y tener una relación con Dios es esto mismo, es repetir palabras constantes, el realizar al hacérsele difícil expresar palabras. La oración ha de ser algo que fluido, algo que emana de nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón y lo que hay allí. De hecho, en Jeremías nos dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Pero también nos habla el libro de Isaías de que antes de que nosotros clamemos, ya Dios conoce lo que nosotros hemos de decir. Antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Dios incluso ya ha respondido si es conforme a su voluntad. Mi consejo para estas personas es primeramente, ¿verdad?, que sobre qué debe orar o cómo debe orar. Pues debe comenzar orando, pidiéndole a Dios que le revele cuál es la voluntad que Él tiene para su vida, el conocer su voluntad. Porque a veces oramos y oramos, pero no es el plan de Dios. Y estamos orando y pidiendo cosas que incluso no están dentro de la voluntad de Dios. Entonces, primeramente, hemos de pedir y hablarle a Dios y decirle que nos revele cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. Aquella persona que está en alcoholismo, aquella persona que está en drogadicción, aquella persona que está en fornicación, debe orar y pedirle a Dios que lo ayude en esta debilidad que él tiene. Que debe orar y pedirle a Dios que lo ayude a cómo ser libre del alcoholismo, que le ayude a
poner en orden su vida y mantener esa buena relación y que le ayude, que él pueda conocer las características de Dios como la paternidad, las características de Dios como Dios todopoderoso, como Dios omnipotente, como Dios Rafa, como Dios sanador, como Dios proveedor. Sí, hermana Karina, ahorita cuando usted hablaba, y es verdad, es cierto, pedimos y no sabemos pedir. Hay muchas mujeres ahorita que se van a casar hoy sábado, hermana Karina, y resulta que se están casando no es siendo la voluntad de Dios, sino diciendo de que en cualquier mata me tengo que ahorcar, y meten a Dios diciendo, no, este hombre me lo envió Dios, y resulta ser que Dios tenía algo mejor para ella, un hombre, un varón de Dios, un hombre temeroso de la palabra de Dios. Quizás se está adelantando en el tiempo de que no es el tiempo de ella todavía. Fíjate que yo esta semana me reuní en la familia y un sobrino, su esposa le perdió el bebé porque a la señora le dio del Zika y tuvieron que practicar el aborto o le vino el aborto. Y yo lo vi ayer y yo le dije, caramba, siempre la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero no importa, prepárate para que Dios te envíe tu primogénito. Y él me dijo así, no, yo no quiero varón, yo lo que quiero es hembra. Y yo le dije, si el Señor te quiere enviar tu varón, tu primogénito, para que tu apellido siga creciendo, en la voluntad de Dios siempre va a haber la bebé. Pero es bueno que el Señor te envíe el varoncito, para que también junto contigo vayan levantando tu empresa. No, tiene que ser hembra, ¿no es? ¿Será que es la voluntad de Dios? O sea, nos adelantamos hasta los acontecimientos. Le estamos pidiendo cosas que al Señor no le agradan. No es que a Dios no le agrada enviarle una hembra. El Señor si quiere le envía un mellizo, hembra y varón. Pero cuando el Señor nos habla, parece que nosotros no queremos escuchar a Dios, sino hacemos nuestra voluntad y cuando salimos con los chichotes es que vamos a consultar a Dios. Y como salimos golpeados, le echamos la culpa a Dios, porque nunca nos vamos a echar la culpa a nosotros, porque la persona que siempre está actuando mal, a alguien va a culpar, pero menos a él mismo, porque siempre nosotros tenemos la razón, no la persona ni que nos está dando un buen consejo. La razón no la tienen ellos, la razón la tenemos nosotros. Por eso de que cuando vamos a orar y vamos a pedir al Señor, tenemos que meternos en esa intimidad. O si vas a rezar, bueno, reza pero para el Señor. No es por tus emociones y todas las personas, a esas personas que están en cautividad, bueno, muchos están perdidos y algún día fueron cristianos, porque hay perdidos, pero a esa persona el Señor hoy le dice, regrésate a las sendas antiguas. Exactamente, como hablábamos anteriormente. ¿Cómo debe orar esa persona? Pedirle que Dios le revele su voluntad, pero una vez que Dios le hable a su corazón y le muestre, esta persona debe de escuchar el consejo de Dios y ponerlo en práctica también. Dice la palabra en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y podemos ver en Proverbios capítulo 5, nos recuerda la palabra que debemos inclinar nuestro oído a la voz de Dios. Así que es muy importante que tú permitas que la palabra de Dios te guíe, te corrige, que te instruya, te dirija, te enseñe y te confirme. No te quedes solo con que el conocer la voluntad de Dios. Aquella persona que está viviendo circunstancias difíciles, aquella persona, por ejemplo, que está saliendo con un hombre casado, sabe muy bien y conoce que esa no es la voluntad de Dios. Pero entonces a veces oramos queriendo que Dios transforme las cosas a nuestro favor. Entonces queremos es que Dios, ¿verdad?, haga la voluntad de nosotros y no al revés. Es muy importante que cuando nosotros oremos con Dios, inclinemos nuestro oído también a escuchar qué es lo que Él nos va a decir. Porque una buena comunicación se basa en un diálogo entre dos personas. No solamente hablar, sino también el escuchar, que haya un feedback de pensamiento. Entonces cuando nosotros oremos, no lo hagamos como un monólogo, el de nosotros hablar solo, nosotros hablando y hablando y hablando. También debemos de guardar silencio y escuchar la voz de Dios, prestar oído, como dice la palabra de Dios, inclinar nuestro corazón
inclinar nuestro corazón a escuchar el consejo de Dios, pero sobre todo ponerlo en práctica, porque si nos quedamos solamente con escuchar la palabra de Dios, pero nos levantamos y ya una vez que Dios nos ha hablado y nos ha dado su consejo y sabemos, pero no nos gusta, entonces decimos no, voy a seguirlo haciendo a mi manera, después nos digamos que fue Dios que nos respondió, fue Dios que nos cambió las circunstancias, y después echarle la culpa a Dios. Así no son las cosas, así no obra el Señor. No podemos burlarlo a Él. Y como decía anteriormente, tampoco podemos engañarlo, porque Él conoce y Él escudriña nuestros corazones. Y antes que nosotros vengamos a clamar y vengamos a pedirle, ya Él sabe lo que nosotros necesitamos. Pero es muy importante que cada uno de nosotros nos dejemos corregir por Él, que nos dejemos instruir, que nos dejemos capacitar y que pongamos en práctica, que seamos sabios, porque el hombre sabio es aquel que escucha el consejo de Dios y que lo pone en práctica. Amén, así es, mi hermana. Y algo muy importante, un aspecto sumamente importante que debemos tener es la humildad. La humildad para poder recibir eso que Dios quiere de nosotros, porque la palabra de Dios dice que Él da gracia a los humildes, pero resiste a los altivos. Y es eso mismo, tener la humildad, la capacidad de reconocer cuando en realidad nosotros estamos errados y cuando Dios realmente tiene la razón. Y como dice su palabra, va a poner ese sentir en nosotros de cuál es su voluntad. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la bendición de Dios es aquella que no trae tristeza consigo. Así que cuando algo es la voluntad del Señor, primeramente vamos a tener paz. Paz para con Dios, una paz interna y un sentimiento de seguridad que solamente Dios puede poner en nuestros corazones al saber que estamos haciendo lo correcto. Amén, así es. Y un consejo que yo quiero darle es el siguiente: poner en práctica la palabra de Dios, en poner en práctica el consejo de Dios. Como decía Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida es el camino más seguro, tanto como para el éxito como para la prosperidad. Además, la palabra de Dios le ofrece sabiduría al simple y es una verdad que te advierte de tomar decisiones basadas en la palabra de Dios y no en engaños. Amén. Qué bonito mensaje nos trajo hoy la hermana Karina Goitía, pero todo tiene su tiempo. Y como regalito de la oración de fe, hermana Karina. Amén. Si tú quieres tener un cambio en tu vida y quieres ver el poder de Dios obrando de una manera sobrenatural, te invito a que haga la siguiente oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Te pido que te entrones en él. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y más nunca lo borres. Amén y amén. Y amén. Y de acá del Ministerio Evangelístico Radial Llamas de Fuego quiero enviarle un saludo a hermano Daniel allá en San Francisco. Hermano Daniel, atesora la palabra que Dios puso en la boca de mi hermana Maribel y recíbelo. Y recuerda, regrésate a las sendas antiguas. Y escrito está, muchas veces tus brazos serán el abrazo de Dios para un corazón roto. Romanos capítulo 12, verso 15. Y será hasta la próxima semana, donde estaremos de nuevo en su Ministerio Evangelístico Radial Llamas de Fuego. Amén.